El día de ayer se llevaba a cabo la cuarta reunión del Consejo de Asesores de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Ciencia en la República Dominicana. El día de ayer ocurrió eso con representantes de unos 30 especialistas de todos los niveles y que justamente lo que estaban abordando eran temas que no dejan de ser, digamos que constante, sobre todo en los últimos 2 años, cuando se habla de la reducción de la brecha digital, cuando se habla de gestión, de la innovación y la transformación digital, pero también cuando los temas necesarios de conversación son la vuelta a las clases presenciales y los modelos híbridos, justamente en el contexto del retorno a la normalidad. Era parte de lo que debatían ayer estos 30 líderes de distintas áreas, sobre todo que empujan el sector educativo, y estuvo allí presente el presidente de la organización, y una de las informaciones más trascendentales que ofreció es lo que todo el mundo ya sabe, lo que todo el mundo ha debatido, y es que en las casas la virtualidad no fue posible. Dentro de los casos que presenta para la región el señor Mariano Jabonero, era justamente que más del 40% de los hogares de América Latina pues no pudo tener ninguna conectividad en el proceso de pandemia. Por tanto, se cae, ¿no?, la teoría de que tuvimos educación a distancia. Hay que recordar que muchos países hicieron muchos esfuerzos por virtualizar la educación, sobre todo los que no teníamos nada, como en el caso de República Dominicana, ¿no?, que la carrera era minúscula, y muchos otros pues de democratizar ese acceso, en el caso de la educación por televisión y por radio, que la República Dominicana se habló bastante de eso. No fue el único país de la región que lo hizo de esa manera. Por ejemplo, México fue uno también de los que tomó esta decisión. Yo he escuchado comentarios de personas que han dicho que el manejo que la República Dominicana le dio al tema de la educación durante el periodo más agreste, digamos, o más oscuro de la pandemia o de la epidemia acá en el país, que realmente no era que estábamos oscuros, era que nadie se atrevía a hacer lo que tenía que hacer, porque en definitiva los estados definitivamente pescaron en río revuelto. A mí no hay que me diga que eso no fue un tema de, óyeme, mira qué interesante, ahora podemos hacer esto y más adelante que otro pague el tema. Fue como cuando el famoso bailout, que nosotros nos estrenamos incluso. Como país fuimos uno de los primeros países que cuando el sistema bancario colapsó porque los banqueros se tornaron en exceso corruptos y se llevaron más allá de lo que normalmente ellos están acostumbrados a llevarse, ¿tú entiendes? En el año 2003-2004, digamos el 2003-2004 colapsó, exacto. Pero eso era una praxis que tenía muchísimos años. Solamente hay que pensar en Leonel Almonte, en el Banco Español, o sea, aquí el mismo Nene Ureña y Bancomercio. O sea, nosotros teníamos un historial de ese tipo de práctica por parte del sector bancario muy grande. Pero cuando eso ocurrió en el año 2003-2004, la solución fue pagarle a todo el mundo y socializar la deuda. Y República Dominicana tenemos un déficit cuasi fiscal que está ahí, que creció, que se hizo una ley de desmonetización de esa deuda que no se cumplió, ya cumplió los 10 años, lo hablamos aquí en el programa la semana pasada sobre ese tema, y todito socializamos eso. Ahora con el COVID, después en el 2007-2008 los norteamericanos hicieron lo mismo. El famoso Hank Paulson, secretario del Tesoro, que dicho sea de paso, Hank Paulson era miembro de Lehman Brothers y fue una persona que salió de Lehman Brothers con 400 y pico de millones de dólares en los bolsillos, con un tax break que le dieron impresionante. O sea, el tipo, eso es harina para otro costal. Bueno, la cuestión es que los norteamericanos lo hicieron en el 2007-2008 y yo creo que la humanidad entera lo hizo en el año 2020 con el tema del COVID y la educación. O sea, a nosotros, a los niños y niñas, y sobre todo en el caso de Latinoamérica, donde no había conexión, donde no había capacitación docente, donde no había posibilidad
de que las escuelas realmente manejaran un programa académico, nos hicieron pagar el agujero del desconocimiento de cómo manejar la virosis. Y ante la absoluta ¿verdad? Oscuridad, dijeron, ¿quiénes son los que pueden pagar eso? Los niños. Uh-huh. Los niños que no se enferman. Los niños que al día de hoy todavía no lo han vacunado. Fueron los que tuvieron que... Mucha gente es resiliente, es resistente a esa realidad, que no quiere. Fuimos los que tuvimos, los niños fueron los que tuvieron que pagar la condena del COVID. Y ya está documentado de que estamos hablando de que esa juventud, esos muchachos entre la edad de 3 y 22 años, porque los que están en la universidad, todavía las universidades en este país quieren seguir dando clases en línea y con este cuento. El acá, pero dice ahora ayer como noticia que autoriza a las universidades, como que ahora cada dependencia tiene que autorizar después de que el presidente se pronunció, después de que el Ministerio de Salud se pronunció. Entonces el MESI dice, mira, autorizamos a que las universidades den clase presencial sin la necesidad de la presentación del carnet de vacunación, de la tarjeta de vacunación. Y se despacha a la Universidad Autónoma de Santo Domingo que no, que lo va a dejar para el siguiente periodo académico. ¿Con cuál justificación? ¿Por qué? No hay razón lógica de donde ya sabemos que cerca del 40% de la matrícula de la Universidad Autónoma de Santo Domingo desertó porque los alumnos no tienen el acceso virtual ni de conectividad ni de equipos para poder tomar una clase virtual. Entonces, esa es otra. Ya un estudiante que agarró una carrera de 4 años, que emprendió una carrera de 4 años, tiene 2 años fuera de las aulas. Entonces, ¿cuánto se va a prolongar también esa extensión de la carrera de ese alumno? ¿Cuánto va a costar eso a la universidad? ¿Cuánto le va a costar a ese futuro profesional? Porque va a tener que sumar como mínimo 3 años más a su profesionalización. Entonces, también eso lo inserta mucho más tarde y con mucho más déficit al sistema laboral. Óyeme, ya te digo, está documentado de que los niños, los jóvenes, a lo largo de su vida, por esos 18 a 24 meses de educación que perdieron, estamos hablando de que hasta el 10% de sus ingresos durante la vida lo van a perder. Así es. O sea, lo que potencialmente pudieron haber recibido de ingresos esos jóvenes cuando entre la edad productiva 25 a 65 años, lo van a perder. Sí. Porque sencillamente no se habrán educado de la forma correcta, no recibieron el formato de educación que requerían. Y la clase política y la clase burocrática en Latinoamérica sobre todo no supo manejar la virosis y fue el sector educación que pagó los platos rotos. El ministro de Educación como anfitrión del país, ¿no? En esta reunión del Consejo de Asesores de la Organización de Estados Iberoamericanos, pues obviamente dio la bienvenida en nombre del país a estos más de 30 expertos, ¿no? De distintas áreas, y dentro de las cosas que él planteaba en su intervención era presentar lo que la República Dominicana había hecho como respuesta a la situación de la pandemia y otras cosas que según él define pues también estaban dentro del plan de trabajo de la cartera. Él hablaba del modelo educativo de educación para vivir mejor, que ha sido la respuesta a la crisis, y dentro de las cosas que el país ha estado impulsando bajo esa gran sombrilla de educación para vivir mejor, el incumbente destaca la transformación de los liceos de graduación o salida tradicional en politécnicos, habla de la formalización del inglés como segunda lengua y el empuje dentro del sistema regular de clases, el cierre de la brecha digital con la entrega de dispositivos y las cátedras ciudadanas. El tema de la formalización del inglés. Ellos han estado incluyendo más horas dentro de las clases regulares, no solamente como la enseñanza del inglés dentro de los planes que tienen especializados, sino que han aumentado la enseñanza del inglés en las clases regulares, que si antes le daba 1 hora, 2 horas a la semana, pues ahora le dan 4.
por decirle algo. Entonces, además de eso, presenta el tema de las cátedras ciudadanas, la entrega de los libros, de más de 9 millones de libros de textos que él señala y recalca que había hacía 8 años que no se entregaban los libros, el material, ¿no? Y la formación y capacitación a los docentes que se está llevando. ¿Cómo que hacía 8 años que no se entregaban los libros? Pero es que no podemos decirlo así, porque... Ay, Dios mío. Qué cosa, que siempre se le sale el animal político, porque es que eso no es así, eso no es cierto. Yo estoy seguro que entregaron libros y quedaron libros sin entregar, porque siempre quedan libros en el almacén sin entregar. Es que una vez está Inavi. Sí, eso siempre, porque eso es un desorden y no hay manera de que eso lo organicen, porque es que es demasiado grande y demasiado intenso y nosotros no tenemos la logística. El día que yo vea que Amazon, ¿verdad?, subcontrataron con Amazon o con Home Depot el manejo de los almacenes logísticos del MINER, yo te voy a decir, es verdad, si van a entregar los libros a tiempo. Pero no es verdad, porque o Walmart, ¿verdad? Lo cogieron Walmart. O hasta, mira, puede ser un local, Grupo Ramos, una gente de esta gente que manejan almacenes de verdad duro y lo hacen con mucha eficiencia. Pero es que no. Entonces, pero eso no es un asunto que... Yo no digo que los anteriores no eran unos bellacos, todo lo contrario. De ahí salieron candidatos presidenciales, todo lo que tú quieras. Algunos candidatos presidenciales que no podían hasta frotarse las manos en el proceso, pero salían, ¿entiendes? Porque tenían que ser candidatos presidenciales. Todo el mundo tenía que ser candidato presidencial. Algunos tan sopa y seco como Andrés Navarro, que también quería ser candidato presidencial. Todos querían ser candidatos presidenciales y juraban que la ñoña era de ellos, porque fueron ministros de educación. Entonces, es verdad que eran unos bellacos, pero ponerle ese número, de que hace 8 años que no se entrega, como que es muy cómodo ese número, cuadra demasiado bien el numerito. Pero fuera de lo del número, que van a dar más clases de inglés. Sí. O sea que en los cruceros que están llegando a Puerto Plata se están desmontando y se quedan. No sé quién va a enseñar la clase de inglés. Ese yo sé por dónde usted viene y esa respuesta no se la tengo. No, porque mínimo, ¿verdad? Porque es que no es así. No es así. Mira, yo recuerdo cuando yo practicaba arte marcial, que siempre venía y nos visitaba un japonés. Siempre aparecía un japonés, amigo de uno de los sensei, que venía a visitarnos. Y por algún motivo, todos los dominicanos, los profesores dominicanos de karate, cuando ya llegaban a cinta negra, de tercer dan, cuarto dan, se parecían a los militares generales, que tienen una pancita así, y se amarraban el cinturón. Y llegaba el viejito japonés y le daba una clase de trayones a todo el mundo, que eso no tenía madre. La trompa y la patada que ese japonés daba y entregaba en el dojo ese día. Y uno decía, ¿cuándo se quedan? ¿Entiendes? O sea, porque ese era el problema. Sí. Matsunaga fue que creó el judo acá en el país, que trajo el judo a República, pero ese japonés se quedó aquí. Y Mamoro no solamente no solamente trajo el judo, trajo el jardín japonés al botánico y trajo muchísimas otras cosas, ¿entienden? El arroz y por lo demás. Entonces, ¿cuántos son que están llegando en los cruceros, que están llegando y vienen y se quedan? ¿O es por el aeropuerto que están entrando? Porque tú no puedes nada más decirme que vas a dar clase de inglés. No funciona. O sea, nosotros, por ejemplo, como colegio, a finales de los 90, tomamos la decisión de que nosotros íbamos a hacer un esfuerzo por ser mucho más grandes. Y por eso somos el colegio de lengua extranjera más grande de República Dominicana. Pero yo me tuve que montar en un avión e irme a visitar universidades. Porque yo claramente nos sentamos y definimos. Y le dije a mi mamá, mami, es que aquí no hay suficientes profesores. No existen en República Dominicana. Tenemos que traerlo de fuera y por eso siempre traemos profesores. Desde el 97 fue la primera vez que yo fui personalmente a reclutar profesores, que fue terrible, porque yo fui a la Universidad de Stanford, imagínate. Fue una de las que visité. Y me sentaron al lado, ellos hacen un recruiting week. Y yo, ay Dios mío, yo llego a reclutar gente para traerlos a República Dominicana, a un colegio, a República Dominicana. ¿Tú te imaginas? Y entonces yo tenía que reclutar jóvenes y al lado de mí estaba Cisco de un lado e Intel del otro.
digo Me imaginé un escenario parecido. Yo creo que voy a ser muy exitoso en este esfuerzo, ¿tú entiendes? ¿Qué De reclutamiento. ¿Qué yo traigo en la cartera para ofrecer aquí? O sea, ¿cómo tú logras competir contra aquellos monstruos? Era imposible. Sí. Pero el esfuerzo se hizo. Y obviamente sí conseguimos con varias universidades, más en el este de Estados Unidos, con las que siempre hemos trabajado, Duke, NC State, Georgia, etcétera. Pero ese esfuerzo hay que hacerlo. O sea, si tú no me llenas aquí, tú no me creas los mecanismos, ya lo hemos hablado, la ley de migración, si tú no te me juntas, lo dijimos, o sea, el ministro de Educación tiene que tomar ese liderazgo de él manejar la cartera más importante de República Dominicana, la empresa más grande de República Dominicana. Y él tiene que sentarse con el canciller, con el ministro de Migración, del director de Migración, con el ministro de Trabajo, con Luis Miguel Decán, con todos los actores que tienen que ver con los temas que a él le afectan, con la Dirección General de Aduana, porque la ley dice, la 6697, que no la han reformado, ¿verdad? No, eso está en el zafacón de la historia, que los materiales educativos, libros de textos, mobiliario, etcétera, está exento de impuestos. Yo tengo unos pupitres que pedí nuevos a Estados Unidos. Tan pronto lleguen, yo te voy a traer la factura aquí de aduana para que la contrastemos con lo que dice la ley. ¿Tú entiendes? Entonces, si no hacemos lo mínimo para lograr que todo el interés nacional se volque hacia el sector educación, no lo vamos a lograr. El verdadero cambio implica eso. Y eso implica un esfuerzo de liderazgo. Y lo hablaba algo muy parecido al cambio y el tema de educación, y que por ahí es el asunto, lo decía el presidente Luis Abinader cuando presentaron los 96, la transformación de 96 liceos a politécnicos, pero evidentemente es un discurso que de alguna manera lo lleva como voz cantante el presidente de la República, y ahí obviamente queda en tela de juicio lo que siempre hemos cuestionado desde acá, el presidencialismo de los gobiernos dominicanos, y obviamente traducir eso a que sea el representante de la cartera de educación o de las carteras de educación, porque si a eso vamos a trabajar de manera mancomunada y que sea hilvanada una acción hacia la siguiente etapa, por ejemplo en educación superior, pues también sería interesante ver ese ejercicio, ¿no? De que sean estos los que empujen el verdadero desarrollo de la nación. Porque, sin embargo, por ejemplo, mira, ese reporte dice que el 40% de las viviendas en Latinoamérica no tenían conexión. Aquí en República Dominicana ya hemos hablado muchísimo de eso. El ministro administrativo de la presidencia dijo hace 2 o 3 semanas que no tener conectividad era lo mismo que no tener energía eléctrica. Correcto. Que éramos analfabetos potenciales si no teníamos conectividad, ¿verdad? Ya aquí en Horizons Live hemos hablado de eso hace más de un año que venimos hablando de eso, y hemos traído expertos, legisladores, por cierto, sí, que hemos conversado con ellos sobre el tema de la ley de telecomunicaciones, el Indotel y la enorme barrera que significa hacia la conectividad esa ley de telecomunicaciones y el esquema de facturación que tienen las telefónicas. No solamente hacia las viviendas y hacia las personas, hacia los centros educativos y los centros de formación. Así es. Y la duplicidad de esfuerzos, porque lo veíamos hace unas 2 semanas, cuando el Ministerio de Educación destinaba más de 2.000 millones de pesos para dotar de internet a los centros educativos, y el Indotel tiene un plan muy similar también para lo mismo. Entonces, mientras tanto... No, el Indotel tiene el 2% de tu factura. Pero me refiero a un proyecto en específico, ¿no? O sea, que también de todas maneras ahí vemos esfuerzos que se duplican y el dinero se gasta doblemente, y al final de cuentas las cosas no llegan donde tienen que llegar. Es que la telefónica tan cómoda. Mi amor. Y ellas no se van a mover de ahí. Porque es que la ley de telecomunicaciones fue en la oficina de Codetel que se redactó. Ay, Dios. ¿O tú no lo sabías? No sabía.